Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando el hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que les podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué interesante, hermanos, es esto de, comenzando tal vez aquí por la última frase, que a los discípulos Jesús les explicaba todo en privado. Si usted y yo, hermanos, pertenecemos al grupo de discípulos, pues vamos a recibir en privado las explicaciones. Y esto nosotros lo logramos cuando nos reunimos, por ejemplo, en Legión de María, en un presidium, por ejemplo, Misioneros de Jesús en un cenáculo, los grupos de oración de la Renovación Carismática, cuando se reúnen, pues tienen sus explicaciones ahí en privado. ¿Y qué les impide a la mayoría de personas acercarse a estos grupos? Pues no les impide nada. Acercarse a un grupo, pues es acercarse a Jesús. Así es que la invitación, hermanos, de que si usted no pertenece todavía a un grupo de iglesia, pues le invitamos a que se acerque, a que forme parte de un grupo de pequeña comunidad, un grupo de oración, un cenáculo, grupos como las barquitas, ¿verdad?, de Cefas, y grupos de cursillos de cristiandad y por el estilo. Pues tenemos variedad de grupos en la iglesia, ¿verdad?, a los cuales usted se puede acercar, y el Señor pues también va a ser generoso con nosotros y en privado nos va a explicar todo. Por otro lado, me llama mucho la atención, hermanos, ver que aquí está comparando el reino de Dios con una semilla que se siembra. Y dice que uno no sabe cómo va creciendo. Pasan los días, pasan las noches, y uno no ve, no ve cuando la semilla germina, no ve cuando las matitas van saliendo. Me daba gusto a mí cuando vivíamos en el campo y veíamos, por ejemplo, sembrábamos el maíz y ver la semilla cuando revienta y sale, dijéramos, sale una pequeña ramita así chiquitita y comienza a salir. Luego después decíamos nosotros, cuando la milpa estaba quizás como de 1 centímetro o tal vez 1 pulgada, no sé qué medida podría ser, pero decíamos, ahorita la milpa está en alita de perico, ¿verdad? Que eran 2 alitas que salían
de la matita así bien pequeñita, y eso es interesante verlo, pues verlo, pero uno ve ya el momento en que está, no ve el momento en que crece. Eso pues dice aquí el Evangelio que sin que uno sepa cómo, pues ahí va creciendo. Pues la raíz es importante, pero aquí en esta parte nos habla del tallo, ¿verdad? Nos habla del tallo, nos habla de la espiga y nos habla del grano. Pudiéramos decir, en una mata de maíz, primero sale la mata, ¿verdad? Luego la espiga, y cuando va saliendo el jilote o la parte de la mazorca, parte del que sale, ya tiene pelitos, decíamos nosotros, ¿verdad? Ya está en pelo. Y quema el primer pelo y luego sale y brota nuevamente pelo. Cuando ya después ya el elote está listo para poderlo comer con el grano así tierno, muy sabroso, ¿verdad? Cocer los elotes, hacer tamalitos, hacer el atol y todo eso. Eh, pero este fruto, hermanos, ya trasladándolo al campo espiritual, pues qué interesante, ¿verdad? Ver esa semilla que nace, que se siembra, nace, crece, se cuida y florece y da el fruto, pues pudiéramos compararlo también con el proceso de conversión, ¿verdad? El proceso de conversión de una persona. Cuando a una persona se dispone, ¿verdad? Y pone su corazón como tierra fértil, pues se siembra la semilla, él deja que la semilla sea sembrada, luego pues viene el proceso, ¿verdad? De cambio. En ese proceso pues van a hacer el tallo, van a hacer la espiga y por último el fruto. Me da gusto ver, por ejemplo, en la Iglesia Católica los frutos de los grandes santos. Por ejemplo, tenemos a San Pablo, ¿verdad? Un gran santo de la primitiva iglesia, que él era perseguidor de los cristianos y de hecho, pues el día de ayer celebrábamos el día de su conversión, ¿no? Y pues él era perseguidor de los cristianos y se encuentra con Jesús y le dice Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús Nazareno al que tú persigues. Pero ¿cómo podrá hacer eso si yo no ando siguiendo a Jesús? Yo ando siguiendo a los cristianos. Bueno, pero Jesús había dicho, pues, el que a ustedes desprecia, a mí me desprecia, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Y en este caso, el que a ustedes persigue, a mí me persigue. Entonces, pues, Jesús se siente identificado con su iglesia. Jesús se siente eh, es uno con la iglesia, ¿verdad? Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y pues él se siente agredido por las personas que agreden a los cristianos y él se siente ofendido por las personas que ofenden a los cristianos y se siente pues agradado con las personas que, que le hacen el bien a los cristianos, ¿verdad? Incluso y vienen también a formar parte de este cuerpo místico de Cristo, vienen a formar parte de esta iglesia. Luego, pues, podemos ver el fruto en el caso de San Pablo, que fue el apóstol que más trabajó, el apóstol que más se desgastó por Cristo, el apóstol que formó más comunidades al principio, ¿verdad? Y él iba pues de pueblo en pueblo predicando y fortaleciendo, ¿verdad? Iba también eh, haciendo en las sinagogas de los judíos, pues también él tenía debates con ellos, ¿no? Argumentando, pues, argumentando, ¿verdad? Con
digamos, con mucha astucia, argumentando la fe, argumentando de que Jesús es el Señor de señores, Jesús es el Rey de reyes, Jesús es el Rey de nuestras vidas. Ese es un gran fruto, hermanos, que se tiene, ¿verdad? Y ese fruto pues comenzó como una semillita, ¿verdad? Por ejemplo, a San Pablo pudo ver cuando mataron a San Esteban y que lo mataron a pedradas, pues a lo mejor algo de todo eso, pues ya en San Pablo estaba como empezando a calar, ¿verdad? Y él, pues, pero lo mejor fue que el propio Jesús fue el que sembró la semilla en él, ¿verdad? Eh, Fue el propio Jesús quien tuvo ese encuentro con él y siguió sembrando la semilla o siguió desarrollándose ya el primer discípulo que mandó Jesús a que instruyera a Pablo fue Ananías, ¿verdad? Que no solamente lo instruyó, sino que también le sanó de sus ojos, que él pues había quedado ciego cuando la luz de Jesús lo botó al suelo. Bien, hermanos, aquí así pasa con cada uno de los grandes santos. Han pasado un proceso grande y muy bonito y es muy interesante ver esos procesos, ¿verdad? Que han pasado los grandes santos. Les invito a ver películas de santos, les invito a ver testimonios de hermanos que han sido incluso protestantes, ¿verdad? Como el caso del hermano Fernando Casanova, como el caso de otros, ¿verdad? Que siendo pues protestantes y que están seguros ahí donde ellos están, pero que luego descubren la verdad. Es Jesús el que los ha atraído a través de los mismos hermanos católicos, ¿verdad? De cualquiera de los movimientos que están dentro de la iglesia. A Jesús por María, legionarios de María, evangelizando con alegría. Manteneos firmes hasta la muerte. Suscríbete a los canales legionarios y a este canal también, Estudio de la Fe Juan Guerra.